Y vamos a abrir hoy esta sección de revista de prensa hablando de las elecciones en Paraguay, porque a pesar de ser una nación pequeña y bastante desconocida, los medios reflejan hoy en sus titulares los resultados de los comicios allí. Así que vamos a empezar con la prensa paraguaya. Para ello ya está con nosotros nuestra compañera Marta Moya. Marta, feliz inicio de semana. Buenos días, Rodrigo. Muy buenos días. Vamos a empezar hablando con el periódico paraguayo La Última Hora, que nos trae en portada. Así es, Rodrigo. Vamos a empezar con Última Hora, que este lunes titula Paliza de la ANR. Santiago Peña vence a Efraín Alegre y ya es el nuevo presidente. Santiago Peña, candidato de la Asociación Nacional Republicana, también conocido como el Partido Colorado, venció a Efraín Alegre con cerca del 43% de los sufragios, 15 puntos más de su competidor Efraín Alegre, que estaba liderando una especie de coalición de aproximadamente 40 partidos más o menos progresistas que al final se quedaron sin esperanzas de victoria. Peña asumirá el cargo el próximo 15 de agosto y consiguió imponerse a su opositor a pesar de las críticas al gobierno, de la fractura en el seno del Partido Colorado y además de todas esas sanciones que ha tenido el líder del Partido Colorado, expresidente Horacio Cartes. Y además, a pesar de unas encuestas que parecía que indicaban unos comicios un poquito más ajustados. Marta, vamos con ABC Color, otro medio paraguayo, ¿qué es lo que nos cuenta? Sí, Rodri, el ABC Color titula este lunes tercera derrota de Efraín Alegre como candidato opositor. Y es que el candidato de la oposición se quedó con poco más del 27% de los sufragios en su tercer intento por llegar a la presidencia. El segundo fue en 2018 contra el actual presidente Mario Abdo Benítez, y el primer intento de llegar a la presidencia de Alegre fue en 2013 contra el exmandatario Horacio Cartes, también del Partido Colorado. Bueno, Marta, vamos ahora ya con la prensa internacional. El País, el principal periódico en español, ¿qué nos cuenta sobre estas elecciones? Sí, Rodrigo, el principal periódico en español, El País, destaca ese poderío del Partido Colorado instalado en el gobierno desde el año 47. Solo tuvo un pequeño break en 2008, cuando entró en el poder el exobispo Fernando Lugo, pero que 4 años después lo echaron por medio de un juicio político en el Parlamento. Y dice este artículo del País que aunque las fracturas en el seno del partido son evidentes, ya no se cometen esos errores, sino que todos reman a una cuando se trata de poner a su candidato al frente del Ejecutivo. Una tensión apreciada ayer en las celebraciones tras la victoria de Peña, cuando Horacio Cartes estaba presente en los festejos electorales y el actual mandatario Abdo Benítez solo se limitó a felicitarlo por Twitter. Y un dato, Marta, del exobispo presidente del País, que yo tampoco conocía. Siempre aprendemos algo en esta sección. Vamos ahora con The Guardian, un medio en inglés que también se hace eco de estas elecciones. Sí, y destaca el Guardian que la victoria de Santiago Peña no pone en tela de juicio las relaciones entre Paraguay y Taiwán, algo que sí había propuesto el candidato opositor Efraín Alegre, que criticó que no apoyar a China al final era perjudicial para Paraguay por las exportaciones de soja o de carne de res, y que al final pues parece que van a seguir tal como estaban las relaciones entre Taiwán y Paraguay, dado que el actual presidente electo pues no quiere poner en tela de juicio esas relaciones con la isla. Bueno, Marta, cerramos ya este capítulo paraguayo. Nos vamos hasta Europa ahora con la cabeza de la Iglesia Católica, que el Papa Francisco, que ha hablado de paz en Ucrania y un plan aparentemente secreto. Han dicho, ¿qué es lo que nos ha contado el Papa Francisco? Sí, Rodrigo, ya parcialmente secreto, porque ayer en ese avión papal de vuelta de su viaje a Hungría de 3 días, dijo a los periodistas que viajaban con él en el avión que estaba el Vaticano implicado en una misión secreta para detener la guerra en Ucrania y devolver a los niños ucranianos con sus familias que habían sido deportados a Rusia. No recordemos que el presidente Putin está implicado y está buscado por el Tribunal Penal Internacional por todo este tema. El Papa Francisco no especificó más sobre el tema, pero dijo que había discutido todo este plan secreto con el presidente húngaro Viktor Orbán y también con el líder de la Iglesia Ortodoxa de ese país.
Bueno, me encanta ver al Papa entre bambalinas luchando por la paz en Ucrania. Vamos a seguir hablando de Ucrania porque desde la prensa del país dicen que hay nerviosismo dentro del ejército ruso tras los últimos movimientos ofensivos ucranianos. Sí, Rodrigo, nos referimos a un artículo del Kiev Post que dice que Rusia está ansiosa por los últimos acontecimientos liderados por Ucrania, ¿no? Sin embargo, por supuesto, desde Rusia no manifiestan este tipo de ansiedad ni nerviosismo por ningún lado. Los movimientos incluirían el incendio masivo de este fin de semana en un depósito de petróleo en Crimea con motivo de un ataque supuesto con drones en Sebastopol por parte de Ucrania, el reemplazo de su general de más alto rango, los rumores de despido de un coronel que estaría implicado en la toma de Mariupol el año pasado, o la falta de municiones declarada por el ejército paramilitar Wagner. Eso dice la prensa ucraniana, que hay nerviosismo. Nerviosismo desde allí, sin embargo, desde el Kremlin nos hablan de esa posible contraofensiva ucraniana que dicen desde un medio afín al Kremlin que se podría dar por Zaporilla, por la central nuclear. Sí, Rodrigo, y nos referimos al Komsomolskaya Pravda, y el periodista que está empotrado con las tropas del Kremlin, Alexander Kots, dice que el batallón instalado por Zaporilla, que el ejército ucraniano estaría pensando liderar esa contraofensiva a través de los cercos y los bosques que rodean a toda esta región. Recordemos que Rusia se anexó esta región a finales de septiembre del año pasado, una anexión que no fue reconocida por ningún país, y en las últimas semanas dice el ejército ruso a este periodista que la presencia de tropas ucranianas ha aumentado allí y que están tratando de romper las líneas defensivas y que por eso podría darse la contraofensiva desde allí. Parece un culebrón esta contraofensiva que llevamos esperando muchos meses ya. Vamos a ver hasta dónde llega Ucrania con ella. Vamos a cerrar este bloque ahora con un medio español que tú conoces muy bien, Marta, El Orden Mundial, que nos habla sobre el futuro del grupo Wagner tanto fuera como dentro de Ucrania. Sí, Rodrigo, y dice que en contra de lo que dice el propio grupo Wagner, según un think tank con sede en Washington, el Kremlin había recuperado la confianza en el grupo y habría empezado a surtir de municiones otra vez a grupo Wagner. Por otra parte, Prigozhin, el líder de Wagner, estaría buscando su salto a la política y estaría negociando con partidos opositores a Putin para dar ese salto y legitimar tanto sus acciones militares como su discurso. Una aspiración que se podría ver mermada si no concluye con éxito su ofensiva en Bakhmut, que Putin la espera para antes del 9 de mayo, el día de la victoria en Rusia, Rodri. Otra telenovela la que puede haber dentro del Kremlin, cómo se alarga además la guerra. Vamos a cerrar hoy en Francia, porque las expectativas están divididas frente a un día de los trabajadores empañado por la reforma pensional. Así es, Rodrigo, hemos destacado un artículo de Liberación que dice que mientras el Gobierno espera que este 1 de mayo sea la última resistencia de las movilizaciones sociales contra la reforma pensional, los sindicatos auguran una jornada histórica donde se movilicen millones de franceses para reafirmar esa contestación a la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. Sueñan con que sea un día histórico, no solo en París, sino en todas las regiones francesas, y mañana habrá una reunión de la intersindical para evaluar cómo ha ido la jornada de hoy y para ver cómo serán los próximos pasos para contestar esta reforma de las pensiones, porque dicen que no se van a parar aquí. Pues Marta Maya, muchas gracias por este repaso. Vamos a estar además muy atentos durante toda la jornada a lo que pase allí en Francia. Gracias de nuevo. Gracias, Rodrigo.